Bien, disculpadle. Una cosa así. La Asamblea Europea, que además Sergio está por aquí, que porque no se fue reelegido. Empezado bien y vamos a seguir. Exactamente. Andoni, No, bai. Benjamín, No, bai. Bai. ella es Blanca Egunon, zer da? y Mohamed. Positivo para todos y todas. Difícil. Y bueno, hemos lanzado este... Eusko Legebiltzarburu Anderea, Estatuko Idazkaria, Bilboko Alkate Jauna Urgarria, EAPNeko kideok, bai Europar ordezkariak, bai Espainiar Estatuko ordezkariak, eta baita Euskadiko ordezkariak, jaun Andreok egunon, eta egunon esanaz batera ongi etorri. Euskadi aukeratu duzue jardunaldi hau antolatzeko, eta erabaki hori eskertu egin nahi dizuegu. Gizarte politikak gure herriaren lehentasun bat dira, eta jardunaldi hau aukera bat da guretzako, gu guztiontzako. Jardunaldi honek Europar Batasunak adostatutako oinarrizko 6 eskubide hartzen ditu hizpide. Duintasuna, askatasuna, berdintasuna, elkartasuna, hiritartasuna eta justizia. Bat gatoz eta gure egiten ditugu balio hauek. Manu, con tu permiso, que has iniciado la sesión, nos damos todas y todos por saludados, sin tener que hacer el recorrido de cada uno. Bien. Decías, Carlos, que era complicado hablar después del alcalde. Bueno, pues después de hablar todos vosotros y vosotras, a mí me resulta un poco difícil y me da mucho pudor hablar. En cualquier caso, sí quiero decir que considero un acierto que EAPN se haya centrado en la participación, como estamos insistiendo en nuestras intervenciones, en la participación de las personas en situación de exclusión, con la intención de servir de voz y plataforma a sus propias necesidades y propuestas. En esta última intervención, por mi parte, solo voy a añadir un compromiso del Gobierno vasco ante todas las personas participantes en este Congreso. Habéis planteado los 6 títulos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: dignidad, libertad, igualdad, solidaridad, ciudadanía y justicia. Son 6 ideas que constituyen la base de la Europa más próxima, humana, solidaria, avanzada y unida, que propone también el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y que compartimos plenamente. El próximo mes de noviembre se va a celebrar en Gotemburgo la cumbre de los pilares sociales de Europa. El Gobierno vasco está invitado a participar y nuestro compromiso es dar continuidad en esta cumbre europea a las conclusiones y aportaciones que realicéis en este Congreso. Ese es nuestro compromiso. Antolatu duzuen lan jardunaldi hau elkarrekin egin behar dugun bidea jorratzen jarraitzeko oso lagungarri zaigu. Zuen ekarpenak eskertuko ditugu, jakina. Zuen ezagutza erabiliko dugu, erabili egingo dugu zuen ezagutza. Eusko Jaurlaritzak azaroan, beraz, Gotemburgoko goi bileran parte hartuko du, eta hemen ikasitako ondorioak bertan aurkeztuko ditugu. Hori da gure konpromisoa. Este compromiso constituye un paso más en el trabajo que venimos realizando con el tercer sector social, con el que EAPN ha contribuido desde su inicio y yo lo agradezco. Nos tenéis a vuestro lado para convertir en realidad los valores que en tantas intervenciones ya se han expuesto, esos valores que consideramos básicos en la Unión Europea que estamos definiendo, desde el compromiso con la justicia y la inclusión social. Que tengáis un buen día, que tengáis una buena jornada. Eskerrik asko.